Sí, Inge. Ya, voy a... Esta clase no es muy larga y vamos a entrar un poco a lo que es buenas prácticas. Y la siguiente vamos a cambiar nomás el horario. Hay que pensar algo más en la tarde o en semana después de las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. Si no se puede, a partir de las, no sé, pues como la otra vez hicimos bien y abierta gente a partir de las 9 de la noche. Ya, pero como ya estamos citados y para avanzar un poco en materia, veamos el tema que ahora nos compete, que es las buenas prácticas. El término de buenas prácticas está ampliamente utilizado y lo van a escuchar, lo han debido escuchar y tal como su nombre indica, significa prácticamente hacer las cosas bien. Pero ese bien no quiere decir un bien a nuestra manera, sino existe una serie de procedimientos manuales que tenemos que cumplir y que se elaboran para cada área o sector de la industria, de la farmacia, de, la, de las fábricas, en todo nivel. Por ejemplo, a nivel de investigación y desarrollo, existen las buenas prácticas también a nivel de investigación sobre el uso de instrumentos. Los laboratorios, principalmente el uso de cómo utilizar una balanza, cómo prenderla, en qué momento tararla, no sobrecargarla, ver la capacidad que tiene, esa es una buena práctica, ¿no? Cómo limpiar los equipos de vidrio en caso de laboratorios de química, cómo manejar los reactivos en casos de laboratorios de química, es bastante importante. Y todo lo que es buenas prácticas, entonces aplicamos a lo que es investigación y desarrollo. En nuestro caso van a ver principalmente buenas prácticas en todo lo que es manufactura. Manufactura, por ejemplo, a los que han ido a visitar la planta piloto, es desde el momento que tú entras, tienes que ingresar con tu vestimenta, tu guardapolvo, tu cofia, el cubreboca, el barbijo, botas, si vas a trabajar en la línea de agua o vas a ser en ambientes limpios, entonces inclusive el color de las botas está ya diferenciado, tienen que ser blancas. Y el blanco se utiliza principalmente porque identifica el tipo de, perdón, identifica si el ambiente está sucio y todos los procesos, todo lo que estamos, perdón, la ropa que estamos utilizando debe pasar por un proceso de desinfección, ¿no? Entonces existen buenas prácticas dentro de lo que es manufactura. También en el transporte y almacenamiento de productos y sobre todo la distribución hay unas buenas prácticas. Las cajas, los empaques, todo aquello que está embalado debe ser manipulado de una cierta manera, acomodados máximo a una altura de cuánto, es decir, cuántas cajas se puede tolerar el transporte, cuánto debe llevarse, ¿no? En el caso del área agrícola, por ejemplo, para el control de las plagas, hay ciertas buenas prácticas. Ya habíamos visto un poco sobre lo que es buenas prácticas para evitar que eh, mal utilices los productos, cómo controlarlos, las dosis adecuadas, cómo manipularlo, cómo aplicarlos en forma responsable de ciertos químicos, principalmente los herbicidas, que tienen el problema de ser dañinos, matan plagas y pueden afectarnos a la salud, cómo manejar los envases y también en el almacén, al igual que este otro caso, también cómo se debe guardar o estoquear los productos que ya no se utilizan, que ya no sirven, porque no pueden ser botados a la basura, tendrían que pasar un proceso de destrucción, en algunos casos incineración, hay que ver los mecanismos y para esto, para todas estas buenas prácticas, existen normas de calidad, lo que veíamos la otra vez cuando vimos el tema de calidad. IPNORCA, el Instituto Boliviano de Normas y Tecnología, también ha establecido un procedimiento para deshacerse o cómo guardar este tipo de productos en las empresas. ¿Sí? Entonces, todo este conjunto de procesos que, o en distintos lugares o áreas de trabajo tienen las buenas prácticas. ¿Ya? ¿Y qué son las buenas prácticas en concepto?
Hemos dicho que hay buenas prácticas desde un punto de vista agrícola, ojo. Hay también buenas prácticas desde el punto de vista pecuario, es decir, que está ligado a la ganadería, a la crianza de animales. Buenas prácticas de ordeño, por ejemplo, en el caso de crianza de vacas lecheras, se llama buenas prácticas de ordeño. Buenas prácticas de higiene, que está ligado a todo lo que es la industria de procesamiento de alimentos. Buenas prácticas de manufactura, que en español van a encontrar siempre BPA, BPP, BPO, en el caso de ordeño, BPH, higiene, BPM, o en inglés es GMP, ¿ya? El Good Management, G es Good, el M de Management. Entonces van a ver de que para todo proceso tiene su buena práctica. Y por último, también tenemos las buenas prácticas de elaboración de productos o de elaboración de algún alimento, ¿ya? Entonces esos son los términos que tienen que estar familiarizados. En términos simples deben definirse cómo hacer las cosas bien y la forma de que para vender nuestro producto es hacerlo bien y dar garantías de ello. Y la forma en que estamos vendiendo el producto, lo estamos procesando y su consumo nos va a dar en el tiempo la perfecta garantía de que es un producto sano e inocuo. ¿Han escuchado el término inocuo? Si no han escuchado, vamos a escuchar ahora. Tal como indica el concepto, principalmente la BPA son una serie de principios, normativas o recomendaciones de carácter técnico que están establecidos en base a normas o algún procedimiento que maneja cada empresa para producir, procesar o transportar alimentos. Inclusive ustedes saben muy bien DHL, que FedEx y compañía tienen también sus buenas prácticas, en este caso para el transporte de sobres, tienen que cumplir ciertas normativas para que tu producto a ti te llegue en bien protegido. Es decir, te pueden mandar vidrio, te pueden mandar algún producto y no te llegue roto. Entonces ellos también siguen ciertos protocolos. Por lo tanto, las buenas prácticas están a todo nivel, ¿no? En el caso de alimentos, están orientadas a cuidar la higiene y por lo tanto proteger la salud humana y también la salud ambiental. Hay otro concepto más tecnicista que está elaborado por la Organización Mundial de Alimentos, que es la FAO, y consiste en aplicar conocimientos a la utilización sostenible de recursos naturales básicos en forma benévola de productos alimenticios, agroalimentarios y no alimenticios, inocuos y saludables. Nuevamente vemos el término inocuo y saludable. Hay algunas herramientas para la protección y actitud de los alimentos en la cadena agrícola. Vamos a ir viendo. Tenemos que considerar que todo producto pasa por una fase primaria, nuestra materia prima. En todo este proceso debe haber un cuidado de lo que son la materia prima y la aplicación de buenas prácticas. En un segundo momento también va a haber un cuidado a lo que es la postproducción, la post cosecha, principalmente cuando realizamos la venta de fruta fresca o estamos transformándola en algún producto. Por ejemplo, estamos haciendo pulpa de azaí o pulpa de coco azul, pulpa de fruta. Igualmente hay una serie de procesos que van a entregar y de cumplimiento de normativa para entregar un producto de buena calidad. ¿Sí? Entonces, en el lado primario, a nivel de productos, tenemos las buenas prácticas agrícolas y a nivel pecuario, a nivel de animales, las buenas prácticas pecuarias. También estas buenas prácticas no solamente se pueden aplicar a la parte orgánica, sino también a la parte inorgánica.
Por ejemplo, los que trabajan con ladrillos, que trabajan con greda, deben cumplir con ciertas prácticas con buenas prácticas desde el momento de la selección del material que están utilizando para producir su ladrillo, es decir, la greda. Debería pasar por procesos de calidad. En nuestro caso o en nuestro medio generalmente es algo más empírico, algo que la gente aprendió y heredó de los padres, que sabe cómo escoger, cómo seleccionar y empieza a trabajar, pero la calidad del producto final no siempre es de las mejores, ¿sí? Entonces estos dos pasos que sí o sí tenemos en la producción primaria y en la postproducción. Lo otro ya es, esto no lo vamos a ver, lo van a ver cuando lleven alimentos. Hemos dicho que son todos principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación y elaboración y envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano. Todo este concepto está específicamente para prácticas de manufactura. Ya estamos trabajando en una empresa y debemos cumplir con todos estos principios básicos. ¿Quién se va a encargar de hacer cumplir? El encargado de producción. Hay un encargado, un gerente, el gerente instruye a los supervisores, a los representantes para que elaboren las guías y los que están procesando, los trabajadores, los obreros en distintos niveles deben cumplir con todos estos procedimientos, ¿ya? En el caso de las buenas prácticas agrícolas, lo mismo, solo que va enfocado a la producción primaria. Entonces los conceptos van a ser los mismos y estoy siendo un poco reiterativo para que esta información se vaya grabando. Tenemos que considerar dos aspectos básicos y ver en nuestro caso, como nosotros nos referimos a lo que es productos agroindustriales, hay tres pilares fundamentales para el caso de las buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas también referidas a las prácticas de manufactura. Toda buena práctica tiene tres pilares fundamentales. El principal es que el producto que esté procesando todo el tiempo esté con higiene e inocuidad alimentaria. Inocuidad alimentaria es cuidar de que el alimento no tenga contaminantes que dañen la salud. Eso es un producto inocuo. En este caso, todo el tiempo, desde el momento que recolectas, obviamente recolectas en monte, recolectas en el charco y hay un montón de microorganismos que están en la fruta. El momento que llega a la fábrica, ese producto tiene que ser lavado, desinfectado, utilizarán bajas dosis de cloro, eso van a ver en alimentos, con el propósito de reducir todo peligro microbiológico que te puede contaminar, que puede llegar una manzana, una naranja, con salmonela, con hongos y consumir y te afecta el estómago, ¿no? Y también te sirve porque tienes que cuidar de que el producto no esté contaminado con peligros físicos, por ejemplo, que tenga, no sé, pues residuos de arena o esté contaminado con un poco de polvo de vidrio, que en un trayecto en el camión se puede hacer, y principalmente de productos químicos que no tengan o tengan un producto químico por debajo del LMR, ¿ya? Entonces, ese es un pilar principal de las buenas prácticas. Otro pilar principal para que una práctica sea considerada como buena práctica es que todo aquello que estés haciendo no te comprometa el medio ambiente. Si estoy aplicando químicos, no deben afectar el medio ambiente. Si estoy trabajando con alguna maquinaria, por ejemplo, que provoca mucho ruido, tengo que ver la forma de evitar que genere mucho ruido. Entonces, no sé, pues tengo que proteger, eh, poner filtros, qué sé yo, para evitar que produzca mucho ruido. O si es un tractor que está botando mucho humo, hay que cuidar, revisar y hacer que bote menos humo por el escape. Entonces, esa es una condición principal. Y el otro pilar fundamental es la protección del personal. Toda persona que trabaje dentro de la empresa, estamos en este caso considerando
el área de la parte agrícola o de la parte de la manufactura, no interesa, debe tener una protección personal. En el caso de que unas máquinas produzcan mucho ruido, la gente debe utilizar tapaoídos. Si está en una zona de peligro, deberá utilizar casco en forma permanente, lentes de seguridad, botas, qué sé yo, con punta de fierro, no sé, un montón de elementos que sirvan para proteger personalmente al ser humano. Y sobre todo, tenemos que dar también una seguridad laboral al trabajador. ¿Qué significará esto? Tendré que darle un sueldo seguro, tendré que cubrir su AFP, su fondo de pensiones, tendré que cubrir lo que es su seguridad en la caja de salud, tendré que afiliarlo a algún seguro médico. Entonces, solamente cumpliendo estos tres elementos, sí o sí aseguro las buenas prácticas. De nada sirve que en la empresa esté trabajando con seguridad e higiene si estoy contaminando, estoy botando desperdicios, estoy utilizando productos químicos que dañan el medio ambiente o sobre todo si estoy exponiendo a mis trabajadores a no, que no utilicen barbijos y se estén contaminando con los químicos o que estén utilizando un producto químico para limpiar la fruta y que ese producto químico lo estén utilizando con la mano pelada, sin guantes, por ejemplo. Entonces, afecto a la salud, no voy a calificar como buena práctica. Y las buenas prácticas, no es que tú dices, yo hago buenas prácticas y perfecto, mi producto cuesta así. Este proceso de buenas prácticas es certificado por ciertas instituciones. En nuestro caso, principalmente en nuestro medio, la instancia que certifica todo lo que es alimentos es el SENASAC. ¿Han escuchado hablar del SENASAC? ¿Aló? Sí, ¿Saben qué es? Bien, Perfecto, me parece muy bien. Y muchas veces está de moda porque anda decomisando todo, ¿no? Cuando no cumple con ciertas normas. Si el producto no tiene ingreso a Bolivia, significa que es un producto ilegal, no porque sea más barato y demás, porque no sabemos si ese producto ha sido bien conservado, ha sido bien guardado, y los que consumimos productos que ingresan ilegalmente, tenemos el peligro o el riesgo de correr algún tipo de problema posterior. Qué sé yo, pues si están introduciendo al país salchichas, no sabemos si han sido transportadas correctamente, si han seguido una cadena de frío, si han sido transportadas, sido sacadas del refrigerador, puestas a un camión frigorífico, las han traído acá y las han vuelto a colocar en freezers, ¿no? Tal vez los tipos por hacerlo bien, por robar, por evadir el control, o porque el precio estaba mucho mejor en Bolivia, han agarrado, las han sacado del freezer, las han hecho escapar, las han puesto en un monte, de noche las han traído. Entonces, todo ese tiempo ha pasado por un proceso de eh, cambios de temperatura, ha sido sometida a altas temperaturas y eso afecta a los productos porque principalmente los envasados tienden a generar hongos. Por eso, por ejemplo, si ustedes van a transportar pulpa o algún producto que diga a 20 grados bajo cero, tiene que transportarlo a 20 grados bajo cero. En el momento en que ese producto se descongela, las bacterias empiezan a reaccionar, pueden producir una serie de enfermedades o se contaminan y en el momento que tú consumes, no importa que después lo hagan enfriar, ya se puede haber activado una serie de microorganismos y te causa daño. ¿Ya? Esa es en sí la esencia de las buenas prácticas. En el caso de los ganaderos que van a certificar a una... no sé si lo tengo acá, lo tengo en la otra. Voy a ver. ¿Cuáles son los componentes básicos para estos buenos programas? Hemos visto. Tenemos que manejar estos tres elementos, ¿sí? Y aquí, es lo que quería mostrarles. En el caso de todos aquellos que dedican a la crianza de ganado, a la crianza de aves, principalmente los pollos, pastilleros y las gallinas, pone huevos, ahí exigen, y esto principalmente pasa a las granjas, que no solamente cuidamos ese triángulo de medio ambiente, seguridad laboral y la inocuidad del alimento. Es un triángulo que te exige para que seas calificado como buena práctica. Se ha logrado incorporar
un cuarto elemento fundamental, que es el bienestar del animal. Generalmente el animal criado como los pollos para lo que es la actividad de engorde y sacrificio, que son los pollos parrilleros, deben cumplir con alguna normativa para que en cierto modo tengan un bienestar animal antes del momento de ser sacrificados. Inclusive el proceso de sacrificio es, y van a ir ustedes en tecnología de alimentos, van a visitar, ojalá que todo este proceso, esto cambie. El anteaño pasado fueron a visitar a estos que están aquí en el de La Pallosa, los que ven entonces un puerquito, están en camino a Río Branco, tienen su frial, tienen la granja donde crían los chanchos y todo el proceso de mataderos y demás están allá, así que fueron a hacer una práctica. Entonces, todos estos que se dedican al aprovechamiento de animales con fines principalmente de carne de consumo para carne o producción de huevos deben cumplir con ciertas normativas, ¿ya? En el caso de las gallinas ponedoras, por ejemplo, todo el día pasan enjauladas. Entonces, por norma no deben colocar más de dos, tres o tres gallinas, deben aplicar, hay cierta normativa, un tamaño mínimo de jaula, que esté una o dos, pero que tengan cierta habilidad de movimiento, porque tampoco pueden dejarlas encarceladas o enjauladas todo el tiempo, sufren de estrés, ¿no? Entonces hay que tratar de cuidar. Hay un ejemplo clásico y de la mejor carne de ganado vacuno, se vende en, si no me equivoco, Alemania u Holanda, que se caracterizan porque el lugar donde están estabuladas las vacas, donde están y les dan de alimentación, eh, les hacen los cuidados respectivos. Entonces, inclusive tienen música ambiental para que las vacas estén más tranquilas y no estén estresadas, ¿no? Y esas son las canas más caras en Europa, es carísimo el kilo. Entonces, un cuarto elemento que hay que considerar al momento de las buenas prácticas ganaderas, no estresar a los animales, ¿ya? Estas normativas no se cumple acá, principalmente se cumplen en las crianzas de granjas y el proceso en el matadero. Hay ya sistemas automatizados donde primeramente las remojan, les pasan por shocks eléctricos para que sufran menos, ¿no? Bueno, el término inocuidad que hemos ido hablando y del cual se trata principalmente este elemento está muy ligado a lo que son las buenas prácticas. La inocuidad es un término que está aplicado y que está definido como la garantía de que los alimentos que estamos consumiendo no nos van a causar ningún daño, ¿sí? Ni al que elabora ni al que consume. Ese es el elemento fundamental de lo que es inocuidad. Y la inocuidad debe estar a todo nivel. Los comedores en el mercado, cualquier restaurante, cualquier minibar, cualquier lugar que expenda comidas debería cumplir con esta inocuidad. Y para eso también la Intendencia Municipal hace recorridos para ver si, por ejemplo, los que venden alimentos y aquellos que han tenido la oportunidad de hacer algún negocio se han dado cuenta. Tengo 10 minutos, wow, pasó rápido. Tengan el cuidado de que, por ejemplo, los que vendan o manipulen alimentos tengan certificados libres de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces es una requisito que te exige aquí, en el momento que alguien de ustedes quiera vender o algún alimento en la calle, te van a exigir eso. Este término está establecido en el Códex Alimentarios, así se llama. El Códex Alimentarios es un reglamento internacional que está definido también por la Organización Mundial de Alimentos, por la FAO. Bien, las buenas prácticas agrícolas indican que todo este producto debe ser inocuo y el ser inocuo debe garantizarnos que el momento de que vayamos a consumir esté por lo menos libre de patógenos, sería lo excelente, o por lo menos esté con un nivel muy bajo de patógenos que no te logren hacer daño. Y este nivel hay que controlarlo en todos los eslabones de la cadena, es decir,
desde la cosecha hasta que llega a la mesa o al consumo del- de las personas. Todas estas aplicaciones en el caso de buenas prácticas, en el caso de la parte agrícola, se va a realizar durante las operaciones de siembra, durante la época de crecimiento, con la aplicación de fertilizantes, el control de químicos, y eso nos va a garantizar que el producto, cuando coseches, tenga cierta garantía de que es inocuo, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes tengo esta. Es importante las BPAs porque nos controla las enfermedades, nos permite tener un adecuado manejo de los agroquímicos. Tenemos que cuidar que haya dependencias exclusivas para los trabajadores. No nos olvidemos que el pilar fundamental no solamente es producir, vender y cuidar al medio ambiente, sino también cuidar al trabajador. Cómo manejamos el cultivo, qué tipo de prácticas estamos utilizando al momento de la cosecha, cómo estamos transportando y cómo estamos enfriando la fruta. Esto es importante al momento de que entremos a post cosecha. Ya luego de esto entraremos al tema de post cosecha, ¿no? Y hay que tener cuidados cuando ya estamos hablando después de cosechar, una vez que sacamos del árbol o sacamos un maíz de su planta, entramos al siguiente proceso que es la post cosecha, la práctica de post cosecha y luego la práctica de procesamiento o de manufactura. ¿Cuáles son los peligros inminentes que siempre hay que estar atentos? Como estamos hablando con productos agrícolas, estamos hablando de frutas, hortalizas o las raíces y tubérculos. En este caso, estamos hablando de todo lo que es frutas, no hay problema, hortalizas, tenemos verduras, y raíces y tubérculos tenemos como ejemplo la papa y la yuca. ¿Sí? En los alimentos los principales peligros son agentes físicos, lo que les decía hace un momento, que puede haber arena, y aunque no lo crean, en muchos casos podría encontrarse, principalmente cuando trabajas con semillas, puede haber pedazos de objetos, en algunos casos hasta metálicos, puede haber residuos de químicos o puede haber residuos biológicos. Esto es lo que hay que causar y eso se conoce peligro, como peligros en alimentos. ¿Sí? Y eso está. Puede haber pedazos de goma, por ejemplo, y de hecho también es un peligro porque imagínate llegar a consumir un producto que te das cuenta, abres y aparece una goma, ¿no? O un pedazo de esponja. ¿De dónde viene? Del manipuleo. Tal vez al obrero que está trabajando se le rompió el guante, se le cayó un pedacito y ¡pum! Cayó en el alimento, en la caja de fruta y eso llega hasta el consumidor final. En los peligros biológicos tenemos que tener cuidado de que no haya nada de insectos, residuos de roedores, pájaros, parásitos, cuidado con lo que es poblaciones bacterianas, hongos y virus, que esto nos va a controlar en laboratorio. Siempre hay análisis de laboratorio que están por detrás de toda la producción. En el caso de productos químicos, tenemos que tener cuidado con que haya residuos químicos, el utilizar también sustancias de limpieza, mismo haces, detergentes y demás en exceso, van a producir cierto olor que no es propio de la fruta y van a contaminar. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con aditivos auxiliares. Por ejemplo, cuando lleven alimentos van a ver de que para hacer jugos, procesar pulpas, colocan aditivos que sirven para alargar la vida útil de la fruta, entonces, perdón, de la pulpa. Ahí hay que tener mucho cuidado. Después, contaminantes en el agua puede haber de forma natural, si estamos trabajando con agua de pozo, puede haber contaminantes y productos químicos. Poluciones que a través de alguna máquina está generando mucho humo, y ese humo, el humo que está enviado al medio ambiente, tiene ciertos contaminantes químicos que puede caer en los productos que estamos procesando. O puede haber trazas de diésel o gasolina si hay algún motor funcionando que puede estarse eliminando en el escape y eso también va a contaminar todo lo que es nuestros productos alimenticios, ¿no? Y en el caso de animales, por ejemplo, cuidemos el residuo de que no estén productos con mucha hormona, la carne principalmente que no tenga mucha hormona.
En productos físicos ya hemos descrito varios: plásticos, piedra, arena, polvo, semillas de otras plantas, por ejemplo, que puede haber en este caso. ¿Sí? Bueno, es hasta ahí, y vamos a incluir en una parte de la monografía, y de hecho va a estar, cuando ustedes estén hablando del proceso de su producto, entren al punto. Primero van a hablar de características físicas y químicas de la materia prima, cuáles son las características físicas y químicas del producto elaborado. De una u otra forma vamos a tocar todo lo que es buenas prácticas de manufactura en esa monografía. Este tema tienen que incluirlo en ese trabajo que tienen que presentar el 28 de mayo. ¿Ya? Estos jóvenes, en lo que es buenas prácticas, es un tema bastante cortito, no es complicado, es solamente ser metódico y seguir instrucciones de lo que dice el manual. ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? Inge- Eh, A ver, nos va a dejar, buen día, algún ejemplo de la monografía para que vayamos avanzando, o va a tener los mismos datos de un informe. la monografía es subida ya de WhatsApp, está el formato de monografía. Empiecen a llenar sobre eso, Ay, sobre eso ay, tienen que trabajar, ¿ya? Y ya hemos quedado de que nos vamos a encontrar, me van a avisar en función de los grupos. Ayer me llamaron, me decían, éramos 5, dos de mis compañeros ya no quieren estar, se han ido a otro lado, dice que uno ya ha abandonado la materia. Bueno, vamos a quedarnos dos, de preferencia no grupos de dos personas, ¿ya? Hay gente siempre que está sin grupo, pregunten internamente, vean con quiénes van a trabajar, pero hay que organizar grupos al menos de 4 personas, entre 4 y 5, no más. Máximo grupos de 5. Y van a ser 6 grupos únicamente. Va a haber 6 defensas, o 6 presentaciones de trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si no habría preguntas, nos veríamos el día lunes a las 6, a las 7. 7 el mejor horario, me parece. Y de ahí fijamos la siguiente clase en la noche, es mejor, porque miren, hoy día hemos llegado apenas a 24, comenzamos con 15, y creo que el mejor horario va a ser de noche para que estén presentes más. Ayer habían como 30 y tantos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, seguramente al momento que ustedes hagan la monografía, y va a salir un montón de consultas que la vamos a resolver internamente con cada